Bueno, ahora vamos a hablar sobre el punto 3 de los requisitos, que es el riesgo de combate, el cual yo considero que es totalmente inconstitucional y aberrante por las razones que vamos a estar viendo ahora. En el Boletín Naval Público número 12/04 del 20 de diciembre del año 2004, en la resolución del Estado Mayor General de la Armada número 427 del 2004, la resolución dice que lamentablemente se ha basado la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazando el reconocimiento de guerra de los soldados conscriptos afectados al TOAS ampliado o zona de despliegue continental, a cuya brevedad me voy a remitir en esta situación. Y voy a la parte que más nos interesa. Y dice, punto 1, resoluciones ministeriales y del MGA. Resolución MGA número 426/04 dice retirar condición de veterano de guerra a los integrantes de la plana mayor y dotación que revistaba el destructor Araceguí en 1982 durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Ahí está hablando sobre uno de los navíos que la Armada Argentina, por motus propio, o sea, ejerciendo facultades de un legislador, le saca, porque no sé cuál sería la causa en sí. Debería haber un expediente administrativo para demostrar por qué motivo se lo sacó. En realidad tampoco tendría la facultad si estamos ante una situación jurídica cierta y valedera. Y después dice que, ahí recordamos por eso la ley 23.118 del año 1984, en el artículo 4 dice: el Ministerio de Defensa remitirá la nómina de los ciudadanos a condecorar, exceptuando aquellos que sean pasibles de sanciones de acuerdo con las prescripciones del Código de Justicia Militar, el Código Penal y o sus leyes complementarias. Es decir, es el Ministerio de Defensa, el órgano legislador, que dice que vos sos veterano, vos no sos veterano. Cuando se designa la veteranía de guerra, tendría que ser un auto público del Ministerio de Defensa, inscribirlo en alguna página para darle publicidad, que los ciudadanos puedan tener y corroborar el padrón que tiene el Ministerio de Defensa con el que tiene ANSES, si realmente esos padrones coinciden, tanto en el número como en la gente que realmente estuvo en la guerra. Por eso todos los soldados estábamos bajo la ley militar. Por eso, siguiendo con la citada resolución, la MGA número 427 del 2004, asume de funciones legislativas la Armada, porque la dejan, obviamente, considerando, dice, que los veteranos de guerra, que actualmente... Por ello, Marienhoff, una administrativista, dice que los reglamentos integran el concepto de la ley material o sustancial. Desde luego que ello no impide reconocer la supremacía de la ley formal, está hablando de la ley de la 23.118, vamos a decir así, y material sobre aquellos reglamentos que consistan en la ejecución de las leyes o en el ejercicio de una potestad reglamentaria delegada. Seguidamente continúa esta resolución, para mi criterio es aberrante y contraria al sistema republicano de gobierno, que si bien existe en dicha legislación una similar restricción geográfica y temporal, no lo hay tácitamente en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo, que se debe establecer la relación con las mencionadas acciones de la certeza de haber actuado en operaciones de riesgo de combate. Sigue diciendo que el estudio efectuado surge para que existan riesgos de combate, se tienen que dar suficientes indicios ciertos que permitan poder evaluar operaciones tanto en espacio como en tiempo. Se deben establecer las correspondientes fechas en las cuales se llevaron a cabo acciones o se operó bajo el concepto de riesgo de combate. Señores, o sea, yo realmente me pongo la causa del hombro, ¿no? Nosotros no estábamos jugando a la guerra ahí, como yo hablo con muchos camaradas nuestros. Nosotros estamos cumpliendo una función de salvaguardar con las armas que nos había dado el país, esperando las órdenes de ir a las Malvinas o a la posición que en aquel entonces el Poder Ejecutivo Nacional nos ordenara. Por eso me parece tan torpe, o sea, torpe porque se utilizó mucho esta cuestión, como vamos a ver más adelante. O sea, que la Armada establezca parámetros para regular quién es veterano de guerra y quién no, es una aberración jurídica total. Entonces ahí
el Estado Mayor el Estado Mayor de la Armada resuelve, dice, en el artículo 1, para ser considerado veterano de guerra de la Armada, se deberá cumplir con los siguientes requisitos. Temporal, haber operado entre el 2 de abril y el 14 de junio del año 1982. Geográfico, haber operado en el Teatro de Operaciones Malvinas y el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, TOAS. Acción, haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas riesgo de combate. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué, si los civiles que estuvieron en las zonas estas están reconocidos como veteranos de guerra y no efectuaron ningún tipo de acción de combate, los soldados que estuvieron armados con la calidad de combatientes no fueron reconocidos como veteranos de guerra? Una linda pregunta. Bueno, el permitir jurídicamente establecer y dictaminar que sea la Armada, el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea o el Ministerio de Defensa, establecer fehacientemente quién es veterano de guerra y quién no lo es un acto típicamente de abuso de poder de parte del Estado y la pasividad del Poder Legislativo a este atropello, detraído de inconstitucional por ser exclusivamente del Congreso de la Nación la atribución de dictar leyes. Artículo 75, inciso 32 de la Constitución Nacional. Por ello, la Constitución reformada ha incluido 3 prohibiciones antes inexistentes y sus excepciones. La delegación legislativa a favor del Poder Ejecutivo, artículo 76 de la Constitución Nacional, B. La emisión por el Poder Ejecutivo de disposiciones de carácter legislativo, artículo 99, inciso tercero, párrafo segundo de la Constitución Nacional. Su texto es inexcusable. 3. Vamos al texto. 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y se hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Y no se trate de normas que regulen materia penal tributaria electoral o el régimen de partidos políticos. Podrá dictar decretos por razones de necesidad de urgencia, los que serán decididos de acuerdo al General de Ministros, que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros. El jefe de Gabinete de Ministros personalmente podrá presentar también, dentro de los 10 días, someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Después esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días en plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que inmediatamente considerarán las cámaras una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. C. La promulgación parcial de las leyes por el Ejecutivo, que es el artículo 80. Entonces, mal puede entonces un organismo dependiente del Poder Administrador del Estado atribuirse potestades legislativas, y menos organismos dependientes del Ministerio. Y para ir finalizando, es decir, la definición de combatiente en estos protocolos aprobados por el Congreso de la Nación no establece requisito alguno para hacerlo, y menos aún existencia de este riesgo de combate de esta zona geográfica y temporal. Es por ello que dicha resolución aplicada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación carece de validez legal, resulta discriminatoria y contraria al ordenamiento legal, y por ende causa un daño y gravamen irreparable a los soldados conscriptos del Teatro de Operaciones Atlántico Sur y zona de despliegue continental, que hoy no están reconocidos en su veteranía de guerra. Tenemos mucho para hablar, hay mucho, y la verdad que trato de ser cortito, pero bueno, principalmente la única realidad es que somos 2 tipos de soldados. Habría 2 calidades de soldados. Por eso, ambas calidades de soldados estuvieron en iguales condiciones cuando fueron convocados para defender a la patria, a cumplir el servicio militar obligatorio. Y hoy son discriminados unos y honrados los otros. Quiero citar un fallo muy conocido a nivel jurídico, que es el fallo plenario internacional del doctor Thurgood Marshall, el primer juez afroamericano de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos,
en el caso Brown versus Consejo de Educación de Topeka. El caso 347, United States, 483 del año 1954, cuando se luchaba por los derechos de los afroamericanos por la segregación racial. La historia cuenta que al final de la Guerra de la Secesión se le otorgó, en la 14ª enmienda de la Constitución, que prohíbe a cualquier Estado privar a cualquier persona dentro de su jurisdicción de la igual protección de las leyes. Pocos años después de la Guerra Civil Americana, los blancos sureños recurrieron a la segregación racial práctica denominada Jim Crow. Esta expresión deriva de una canción de un espectáculo de burlesco en el que un hombre blanco actuó por primera vez con la cara pintada de negro. Una decisión del Tribunal Supremo del año 1896, Plessy versus Ferguson, sostuvo esta práctica al dictaminar que las instalaciones separadas desde el punto de vista racial pero iguales cumplían con las normas de igual protección. Houston y Marshall decidieron derrotar la decisión Plessy en los tribunales federales, demostrando que en un mundo real lo separado nunca es igual. Finalmente, después de años de lucha, el 17 de mayo del año 1954, por unanimidad a través del fallo judicial Brown versus Consejo de Educación de Topeka, el Tribunal Supremo vindicó la estrategia de Marshall, citando el escrito de Clark y otros estudios identificados por los demandantes. El Tribunal Supremo dictaminó... Bueno, les comento, Marshall estaba haciendo un reclamo ante los Estados Unidos para que tanto los estudiantes de color afroamericanos como los blancos compartieran las mismas aulas. A esta situación se llevó a cabo. Por eso, después de mucho tiempo de lucha, la Corte Suprema vindicó, es decir, reconoció el trabajo que venía haciendo Marshall con su estrategia, citando el escrito de Clark y otros estudios identificados por los demandantes. El Tribunal Supremo dictaminó de modo decisivo: en el campo de la educación pública no hay lugar para la doctrina de separados pero iguales. Las instalaciones educativas separadas son inherentemente desiguales. Por lo tanto, sostenemos que los demandantes y otros en situación similar se ven, por razón de la segregación que es motivo de la querella, privados de la igual protección de las leyes garantizadas por la 14ª enmienda. La traslado acá a la Argentina: discriminación. Esa violación a los derechos de los afroamericanos que padecieron antes de la aplicación de la estrategia de Marshall, lo trasladamos armónicamente a estos hechos, que es el reconocimiento por la veteranía de guerra de los soldados del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y la zona de despliegue continental, abarcados en el Acta de Acuerdo número 1 del 24 de mayo de 1982, que fueron reconocidos primeramente por la Ley 23.109 y 23.118 del año 1984 y luego fueron desplazados por un decreto 509/88 que fue llevado a cabo durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, y fueron negadas ahí la veteranía, ¿sí? Por eso los soldados que participamos en el conflicto fuimos iguales al momento de defender a nuestra patria, pero fuimos discriminados al momento de rendirnos homenaje. Esta negación sistemática del Estado argentino desde hace más de 40 años a la fecha, podemos comprobar el error de quienes dicen ser y tener la facultad para establecer quiénes son veteranos de guerra y quiénes no. Nos demuestra el mapa, si observamos, de las 6 bases aéreas militares que funcionaron en forma incansable durante el conflicto. ¿Qué detallo? Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande. Desde esas islas salía la logística, desde esas bases salía la logística y transporte de personal, y los ataques se hacían a